Hay al menos 19 enlistados que pertenecieron a la Policía Federal en ese momento adscrita a la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong con órdenes de aprehensión. Tiene razón, Jesús Horta no es funcionario ya, pero sí estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, así que por eso lo cuestionábamos, por eso les hablaba de estos dos personajes de la Secretaría de Seguridad que pues han sido nombrados o han salido a relucir con personajes complicados, García Harfuch con Genaro García Luna y en el caso de Jesús Horta por desvíos millonarios. O sea, estamos hablando de más de 2.300 millones de pesos que fueron desviados a través de compras excesivas. Y yo les preguntaba antes de irnos que esto no me extraña tener esta repetición de personajes, al menos en la Policía Federal, porque existe este gran problema que son los sueldos. ¿Cuántas personas quisieran hacer carrera en la Policía Federal? Aviéntense el tiro. Les voy a recordar algo que subí a Twitter el fin de semana, que son los sueldos, al menos de los policías en Morelos. A mí me parece indignante este tipo de sueldos y ahí me sacaron muchísimas comparaciones en Twitter. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero creo que vale muchísimo la pena verlo y analizarlo profundamente, porque esta es una situación que no puede pasar desapercibida. Si nosotros seguimos teniendo estos sueldos de los policías, ¿a qué estamos tirándole? Ahora sí que, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Acá les pongo el tweet que compartí el fin de semana, en donde les digo, ¿por qué existe tanta violencia e inseguridad en nuestro país? Y esto justamente antes de hablar de por qué existen tantos personajes repetidos en la Policía Federal, por qué existe tanta corrupción, bueno, creo que es el mismo tema. Salarios como este. Imagínense ser policía y saber que ponen en riesgo su vida por máximo 10,000 pesos. Esto, mis amigos, es de la rendición de cuentas actuales, son los sueldos de julio de 2020 de la Secretaría de Administración en el estado de Morelos. Un Morelos hoy gobernado por Cuauhtémoc Blanco, un Cuauhtémoc Blanco que dice va a solicitar ayuda de la policía, de la Fiscalía General de la República, ayuda del gobierno federal para ir sobre la administración pasada. Pero ¿qué hay sobre esto? Vean, nada más, échase esta. Un policía raso, hay 524 policías rasos. Hay al menos un promedio sueldo quincenal bruto de 4,064. Pero acá tenemos un promedio sueldo quincenal neto de 2,204 pesos. Y hablamos de un policía raso, ¿no? Así nada más, yéndonos al tiro. ¿Quién gana más? Pues un policía primero. El policía primero en un sueldo bruto estaría llevándose casi 10,000 pesos, 9,800. Pero ya neto son 5,429 pesos. Díganme ustedes, en un estado como Morelos, afectado por la violencia y la inseguridad, ¿no estos sueldos son deplorables, deprimentes? Y aparte vean cuántas personas tienen. Sueldo de policías del gobierno de Morelos, su segunda quincena, hay nada más 1,790. Entre policía raso, policía tercero, policía segundo, policía primero, policía custodio segundo, policía custodio primero. Si en vez de estarse desviando los recursos, como lo hizo Jesús Horta presuntamente en la administración pasada, estos 2,300 millones de pesos, si en vez de estarlos destinando en compras a sobreprecio y demás cosas que ya les iremos diciendo conforme avancemos una investigación que tenemos, se lo hubieran gastado, pero en los sueldos de los policías, no hablo solo de Morelos, hablo a nivel nacional, nada más por ponerles un ejemplo, tomé el caso de Morelos, pero nada más por ponerles un ejemplo, si esto se lo hubieran gastado en los sueldos de los policías, quizás hoy la situación de la violencia y la seguridad sería un poco distinta. Porque a la hora que tú les das oportunidades, a la hora que tú les subes el sueldo a tus policías, a la hora que tú les das estas herramientas para que trabajen, para que se sientan seguros, pues les estás dando herramientas para decir, bueno, si yo voy a arriesgar mi vida, al menos sé que mi familia va a quedar protegida, pero ni eso. Entonces, ¿por qué se nos hace raro que tengamos menos policías, más violencia? ¿Por qué se nos hace raro que tengamos a los mismos personajes en las corporaciones, algunos creciendo carreras estrepitosamente, cuando sube la violencia
y el presupuesto es completamente intransparente, opaco. No nos debería de extrañar, pero por eso tenemos que denunciarlo. Aquí yo no les voy a aplicar un Lili Telles, aquí no les voy a aplicar un Lili Telles de decirles, es que eso ya pasó. No, aquí yo no les puedo aplicar eso porque la cuestión es justamente esa. Si nosotros cuestionamos a estos personajes que se robaron recursos, si nosotros cuestionamos a estos personajes por tener colusión o estar coludidos con el crimen organizado, todo parte de que han olvidado la seguridad completamente a propósito. Todo cuando hablamos de desvíos de recursos, inflar precios en compras, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando que eventualmente a algún grado existe un vínculo con el crimen organizado o existe un vínculo con algún criminal.